En la Biblia encontramos una pregunta sorprendente de parte de Dios. ¿Qué más puedo hacer? A lo largo de las Escrituras, especialmente en Isaías y en las parábolas de la viña, Dios revela cómo ha hecho que todo sea posible gracias a su poder y a su amor con su pueblo. A través del sacrificio de Cristo, demuestra que su amor y su justicia se extienden a todos nosotros, incluso en medio del conflicto cósmico. Hoy vamos a reflexionar sobre el carácter justo de Dios y amoroso que desea que todos comprendamos que Él ha hecho todo por salvarnos. A través de esta lección veremos cómo nuestras decisiones determinan de qué lado estamos en esta batalla espiritual. Bienvenidos, estamos a punto de sumergirnos en las profundidades de las Escrituras aquí en Axiomas. Hoy vamos a explorar el tema de la justicia y el amor de Dios, preguntándonos igual que Él, ¿qué más puedo hacer? Reflexionaremos sobre cómo Dios ha demostrado su justicia en el conflicto y el papel de Cristo como nuestro Redentor. El texto que ahora vamos a leer se encuentra en Juan capítulo 18, versículo 37, y dice así el texto bíblico. Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres el rey?». Respondió Jesús: «Tú lo has dicho, yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para que todo el que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad, oye mi voz». Y para profundizar en estas grandes verdades, precisamente, están con nosotros acompañándonos dos invitados muy especiales, amigos nuestros. Está aquí el pastor Renzo Mena y también el pastor Luis Alfredo Ramos. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir no solamente entre nosotros una conversación, sino con nuestros amigos y amigas que nos están acompañando, que están allí con nosotros. Muchas gracias porque ustedes están siempre siguiéndonos y van a recibir un cordial saludo pues de nuestros amigos. Por favor, Renzo, un saludo allí a nuestra audiencia. ¿Cómo están mis queridos amigos? Una vez más estamos en este estudio de Axiomas y es una bendición el poder compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y que juntos continuemos creciendo en la gracia, en la palabra del Señor. Así es, juntos vamos a crecer, Renson, y también voy a pedir a Luis que pueda también dar un saludo y después nos guías en oración. Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a empezar Axiomas pidiendo la dirección de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, estamos aquí una vez más, reunidos con un solo propósito para aprender un poco más de ti. Te pedimos que nos acompañes, que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Y ahora con la compañía del Señor vamos a aprender más sólidamente este tema tan impactante, tan profundo, de qué más puede hacer el Señor, una pregunta que Él mismo se ha hecho. Y para eso voy a pedir allí a Luis que nos pueda guiar en la primera parte sobre la justicia de Dios en el conflicto cósmico. ¿Cómo se manifiesta esta justicia? Así es. Satanás colocó en la mente de los ángeles y en la mente de los seres humanos que Dios es un Dios injusto, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros leemos Romanos 3, capítulo 3, versículo 25, miren este versículo lo que nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo nos dice que Dios es justo, pero también Él tenía que manifestar su justicia. ¿Y de qué manera Dios manifiesta su justicia? El versículo nos dice: a través de la muerte de nuestro Señor Jesús, a través del perdón de los pecados
de toda la humanidad que Él cubrió. Entonces es interesante que Jesús no solo es justo, sino que Él quiere manifestar a toda la humanidad, a todos los ángeles, que con una actitud, con una acción de venir a este mundo, demostrando así su justicia y su amor hacia nosotros. En cierta medida, esa pregunta que se hacen o la cuestión que ponen de que Dios es injusto, ¿verdad? En cierta medida tiene el trasfondo de que nuestra justicia puede ser mejor que la de Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa en la cruz? Queda demostrada que la justicia humana es totalmente inválida. Cualquier opinión, cualquier validación humana es inválida. Y la justicia de Dios realmente es perfecta y buena, ¿no? Es realmente eso muy interesante de poder tenerlo en cuenta. Quizás podemos recordar de que el ser humano, como un ser caído por causa del pecado, la tendencia está en el mal. La justicia perfecta no hace parte del ser humano. Entonces, el ser humano puede intentar ser justo en su propia manera de pensar, pero no es suficiente. La única y suficiente justicia la tiene Dios y lo ha manifestado a través de su amor. Porque la justicia del ser humano siempre va a ser confusa. Exacto. Vamos a encontrar que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Va a haber una confusión, va a haber una especie de tormento en esto y malos resultados. Correcto. Mi estimado Renson, ahora háblanos un poco sobre el significado de la parábola de la viña. Hay algo bien interesante. Mira, en Isaías 5 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también con ella un lagar. Y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Hay algo bien interesante acá. Y vamos a enfocarnos en la primera parte. Y es que el Señor había hecho todo lo posible. Estaba, dice, en una ladera fértil. Esto muestra a ese pueblo escogido, a Israel, ¿no? Muestra cómo Dios amó, lo escogió y vio que, por ejemplo, de la descendencia de Abraham, dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Y posteriormente, a través de la descendencia, se esperaba que ellos puedan mostrar el carácter de Dios. Pero ¿qué hicieron? Con el egoísmo, abandonando a Dios a un lado, se entregaron muchas veces a la idolatría y al final dejaron a Dios a un lado. Entonces, aquí muestra el Señor el cuidado que Él hizo por su pueblo, pero aún con todo ese cuidado, con toda esa manifestación de Dios, si recordamos cómo los sacó de Egipto, por ejemplo, con mano fuerte y poderosa, y aún así el pueblo se alejó. Él dice, ¿qué más he de hacer? ¿No? ¿Qué más yo he de hacer? Juzgad ahora. Y la consecuencia, por eso hace un momento hablaba, ¿no? Dios es un Dios justo. No es que al pueblo lo dejó abandonado, sino Él hizo lo mejor para su pueblo. Él quiere decir que esta pregunta que se hace Dios al final, ¿qué más puedo hacer? ¿Demuestra algún tipo de limitación de parte de Él? Hay algo bien interesante, ¿no? El ser humano goza del libre albedrío. Muy bien. Al gozar del libre albedrío, Dios puede hacer tantas cosas, pero lo que Dios no puede hacer en su justicia y amor es forzar la decisión del ser humano. Y en ese sentido, Dios hizo muchas cosas, pero Dios no podía obligar, porque al obligarlo en las reglas del conflicto, Dios estaría transgrediendo una de las reglas que Él mismo estableció. Exactamente. Que es la libertad. La libertad. Creo que, pastor, tal vez esto nos recuerda que Dios no solamente es justo, sino que es misericordioso y paciente a pesar de que su pueblo lo rechace, ¿no? El Señor es misericordioso, paciente y justo. Justo. Y perseverante porque hizo tantas cosas hasta el final. ¿Qué más puedo hacer? Exacto. Dijo, ¿no? Al final, ¿qué más? Y es perseverante. Obviamente la libertad, solo con la libertad podremos tener
una relación auténtica de amor con el Señor. Y esa es la temática que estamos avanzando en todo este trimestre. Así que, queridos amigos y amigas, ustedes que nos están acompañando, que están con nosotros, que allí de alguna manera se están enriqueciendo con todo lo que aquí compartimos, pues los invitamos a que puedan reflexionar junto con nosotros ahora. ¿Cómo puede aplicarse esto para nuestra vida? ¿Cómo de alguna manera esto influye en tus nuevos conceptos, en el crecimiento que tienes ahora para la salvación? ¿Cómo respondes tú a estas verdades? ¿Cómo es que la paciencia que Dios ha manifestado también puede ser la paciencia que tú manifiestes ante ciertas situaciones? Queridos amigos y amigas, ¿ya te has preguntado cómo la Biblia puede cambiar tu vida? Hoy es ese día en que puede cambiar todo para ti. Profundiza en las páginas de la Biblia junto con nosotros y contáctanos mediante este QR que aparece en pantallas para que podamos conocer más de este libro sagrado. En esta sección reflexionaremos sobre cómo la cruz y el sacrificio de Cristo son la mayor demostración de la justicia y el amor de Dios. Además, veremos cómo ese acto no solo redime, sino que también vindica el carácter de Dios en este conflicto cósmico. Así que Dios finalmente llega a ser visto como un ser justo mediante la cruz y su justicia. Y para poder comprender esto mejor, leer algunos versículos, pues tenemos aquí a nuestros invitados con quienes vamos a compartir y vamos a pedir allí en primer lugar a Renson que nos pueda hablar sobre la cruz y la demostración de la justicia y el amor. Y hay algo bien interesante, ¿no? El amor humano generalmente es efímero, es convenienciero. O sea, el amor humano busca siempre una correspondencia. O sea, yo te amo si tú me amas, ¿no? Yo te amo si tú me amas. Pero acá el texto nos va a mostrar que el amor de Dios es justamente inmensurable. Quiere decir que es incomprensible. Miren 5.8, en Romanos 5.8 dice, pero Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué cosa maravillosa. Y sabes que cuando yo leo esto, recuerdo mi vida misma, ¿no? Yo no merezco quizás estar en este lugar por todas las cosas que en el pasado había hecho. Tal vez no merecemos. Pero Dios manifiesta su amor en que aún siendo pecadores nos amó. Y eso es lo que ocurrió en la cruz. En la cruz fue la mayor manifestación de amor. Y sabes qué, querido amigo, si tú estás escuchando este mensaje hoy, por alguna invitación, alguna razón, es porque Dios te ama. Y puedes pensar, ¿cómo me puede amar Dios? Y es que Dios es así. Dios nos ama aún siendo pecadores. Y esa es la mayor manifestación de Dios. En Apocalipsis 12 nosotros vemos también en el Apocalipsis cómo Dios manifestó su amor aún cuidando y más aún dándole la victoria al ser humano al morir en la cruz. Lo que nosotros llamamos la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? Dios nos hace justos no por lo que merezcamos, sino porque la gracia y misericordia de Dios se manifestaron en la cruz. Y Juan 3:16 dice, todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Entonces cuando yo creo, cuando yo le acepto, estoy aceptando esa justicia que yo no merezco. Dios siempre hará todo lo posible. Hace un momento escuchamos, siempre hará lo posible. Pero lo único que no puede hacer es forzar al ser humano a aceptar esa justicia. Es decir, que nosotros mismos podríamos ponerle los límites a Dios. Exacto. Wow. Dios se limita a nosotros por amor a sí mismo. Interesante, y por amor de nosotros. Porque si nos obligara, le daría razón a las acusaciones de Satanás de que Dios no era justo ni amoroso, sino que Él los controlaba, de que era un Dios tirano. Entonces Dios tiene que dejar, aunque le duela. Es como un padre amoroso, que a veces el niño
tiene que caerse al aprender a caminar, pero el padre tiene que dejar que dé sus pininos y se caiga para él aprender y así continuar con la vida. Realmente la guía de Dios es increíble y tan sabia para nosotros. Y ahora hablando de la cruz y cómo refuta las acusaciones de Satanás, ilústranos por favor, Luis, sobre este tema. Podemos comenzar tal vez cómo Satanás engaña a nuestros primeros padres, ¿no? ¿Qué le dice? Le dice, no moriréis. Dios había dicho que el día que coman del árbol, del fruto que no deberían comer, morirían. Pero Satanás viene con una mentira. Y durante toda la historia de este mundo, Satanás viene con mentiras. En el tiempo de Jesús, vino con mentiras, diciendo que Jesús no era el Mesías, que él era solamente un impostor. Y mira, en Juan capítulo 18, versículo 37, Pilato le hace una pregunta a Jesús. ¿Eres tú rey? Jesús le responde, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús aclara aquí que hay un enemigo que va a decir mentiras, que va a decir que Dios es un Dios injusto. Pero Jesús vino a este mundo para aclarar todo esto y decir la verdad. Entonces es interesante aquí que Dios, por un lado, cuida de sus hijos para que no caigan en la mentira de Satanás. En la actualidad, ¿cómo Satanás puede mentirnos? De diferentes maneras. Hay muchos engaños. Muchos engaños. Sí, hay diferentes. A los jóvenes, por ejemplo, le dice, no pasa nada. Tú toma. Claro, una copita. Una copita, ¿no? Una probadita de la droga. Exacto. ¿No? Y Jesús, por el otro lado, está tratando de convencer al ser humano, claro, con sus promesas. Con sus promesas. Entonces, la cruz refuta las acusaciones de Satanás. Jesús murió Claro, en este mundo. Quizás puede ahí, decir, ¿no? Quizás ahí hay un eco que ha trascendido todo el tiempo desde la entrada del pecado y es lo mismo que le dijo a Eva a Satanás, no moriréis. Entonces, esto va haciendo eco en todas las decisiones. Lo que dijo Dios es mentira. Exacto. Eso. Prácticamente Dios no es relevante y muchos nosotros hoy en día no estamos colocando a Dios como un ser divino relevante para nuestra vida, sino que como alguien que tiene que mantenernos porque es su deber, ¿no? Y yo creo en Dios, pero no estoy dispuesto a obedecerlo, a aceptarlo, no estoy dispuesto a seguir a esta guía divina que es su palabra. Entonces yo necesito recordar que en medio del conflicto, en medio de su justicia, yo necesito colocarme en sus manos. Es increíble la manera en que se ha vindicado el carácter de Dios en la cruz, porque realmente estaba entre la espada y la pared. Por un lado, Satanás decía, el ser humano merece el castigo, porque ellos pecaron y Dios como juez tenía que dar castigo. Pero por otro lado también Satanás decía, no, ellos merecen misericordia, si tú eres misericordioso, ¿cómo vas a hacer las dos cosas a la vez, justicia y misericordia? Deberías perdonarlos, pero si los perdonaba, también iba a ser negligente. ¿Cómo resuelve esto Dios? Es increíble la manera en que resuelve esto, ¿no? Yo pregunto siempre ahí a algunos amigos, amigas con los que estudiamos la Biblia, ¿qué hizo Dios en la cruz? ¿Perdonó o castigó? ¿Perdonó o castigó? Y la respuesta correcta siempre va a ser perdonó y castigó al mismo tiempo, ¿no? Es algo bien interesante esto porque el castigo, o sea, siendo un Dios justo, lo que él hizo fue castigar al ser humano, pero ¿cómo lo castigó? En su hijo, en la muerte de su hijo. Y al castigar a su hijo, exacto, estaba redimiendo y dando la oportunidad de salvación. O sea, exactamente, redimiendo. Y no solamente eso, sino demostrando la misericordia que él tiene. Correcto. O sea que al mismo tiempo lo perdonó. O sea que en la cruz, justicia y misericordia se besan. Exactamente. Quizás muchas personas se pueden preguntar, ¿y entonces dónde queda el castigo para aquel que erró? Exacto. Si Dios lo toma, entonces el otro puede decir, bueno, ahora no he recibido la paga.
Pero lo interesante del enfoque de la palabra tiene que ver en justamente esta parte, claro, del perdón. Pero en cierta medida, cuando una persona peca, entonces, ¿qué está sucediendo? Está clavando en las manos de Cristo, ¿verdad?, el castigo que era para uno. Entonces, es increíble. Esto transforma nuestra perspectiva y nos hace ver cuánto es el amor de Dios y cómo fue vindicado. Esto nos demuestra también, pastor, que podemos confiar en Dios a pesar de las faltas que tengamos, que hay un Dios todopoderoso que nos ama mucho y a través de la cruz Él refutó las acusaciones de Satanás. Exactamente, así que esa verdad que acabamos nosotros de aclarar entre nosotros es una verdad que contigo, mi querido amigo, amiga, pues también queremos compartir y reflexionar. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes estos temas, profundizar y tenerlos siempre cerca. Así que no puedo irme sin hacerte una invitación muy especial. Mira, miles han encontrado paz y propósito en la Biblia. Ahora es tu turno, así que escríbenos y comienza este viaje espiritual con nuestro apoyo. Aquí aparece un QR en pantalla, puedes contactarnos y podemos juntos crecer en la palabra de Dios. Queridos amigos y amigas, estamos ya en el último bloque para compartir con ustedes lo que hemos visto. En este programa hemos reflexionado sobre cómo la cruz muestra la justicia y la misericordia de Dios en este conflicto y hasta dónde Él puede ir para hacer todo por nuestra salvación. Él ha hecho todo para que podamos vivir en esa relación de amor con Él. Y tenemos ahora reflexiones finales. Voy a pedir a Luis que nos pueda compartir una reflexión final. Muy bien. Dios no solamente es un Dios justo, sino que es un Dios que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Hay un versículo que refleja esto. Dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Creo que en este mundo, pastor, vamos a pasar por algunas situaciones difíciles. Y este versículo nos demuestra que nuestro Señor Jesús pasó. Entiende nuestro sufrimiento. Sabe cuando nosotros lloramos por algo que tal vez nos está pasando. Y Él fue engañado, fue traicionado, fue azotado, fue escupido, ¿no? Pedro le negó. Muchas cosas, sus hermanos tal vez lo rechazaron, las personas lo rechazaron. Hay un versículo que dice, bien cortito, Jesús lloró, ¿no? En la tumba de Lázaro. Sí. No lloró por Lázaro, porque sabía que Lázaro iba a resucitar. Lloró por el rechazo, por las humillaciones que él pasó. Entonces, podemos confiar en el Señor, de que en medio del dolor, Él nos está acompañando. Y Él va a intervenir en el momento preciso para que nosotros salgamos, ¿no? De ese pozo de la desesperación, como lo llama David. Y nunca se va a rendir. Muchas gracias, Luis. También Renson, ¿puede dar alguna reflexión final? Quizás en respuesta al amor de Dios, nuestro carácter, nuestra vida tiene que reflejar eso. Los seres humanos tenemos la tendencia al pecado, tenemos la tendencia al mal, pero si no andamos como Él anduvo, Jesús, nuestro mayor ejemplo, no vamos a poder llegar al reino de los cielos. Hay un texto muy bonito que a mí me gusta, dice en 1 Juan capítulo 2, 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y la mejor manera en que nosotros podemos, querido amigo, amiga, es mostrar que nosotros tenemos a Cristo en el corazón, es cuando nosotros a través de nuestra vida andamos como Él anduvo. Y yo no sé cuánto pecado puede haber en tu vida, pero Dios te perdonó y tú tienes que también demostrar ese amor, esa misericordia a las personas que te rodean. Si Dios perseveró hasta el final con nosotros, ¿cuánto nosotros podemos perseverar con los que amamos?
Muchas gracias por haber compartido estas verdades tan importantes con nosotros. Realmente son verdades axiomáticas que son sentencias de mucho valor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Renson. Agradecidos por su presencia. Los estaremos teniendo siempre aquí cerca en Axiomas, y muchas gracias. Nosotros agradecemos también a nuestra audiencia, quienes nos han estado acompañando siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hemos visto cómo Dios hace todo posible para nuestra salvación. Él nunca se va a rendir. Su justicia, su amor se ha manifestado para poder demostrarnos que el Señor siempre estará con nosotros. Gracias por acompañarnos en este programa. Nos estaremos encontrando en una siguiente edición.